Cristiano, un gran gusto recibirte. Un placer estar acá. Es difícil la pregunta por lo amplia, pero lo voy a intentar. ¿Cómo está la cosa? Muy interesante. Digo solo, por ejemplo, yo hasta el jueves antes de las elecciones estaba muy preocupado, pero muy preocupado, porque nunca había visto en mi vida un juego destituyente del Congreso junto con todo el sistema financiero tan pesado, y tuve miedo que se podía volver para atrás. El jueves por mediodía dije no, el país no quiere volver atrás. Y entonces me acuerdo con mi director financiero, digo, tenemos algo de dólares en la compañía. Sí, algo, y me parece, dijo él, que había que pasarlos a pesos antes de las elecciones. Dije, ok, decirle que pase. En realidad, después la directora administrativa cambió solo la mitad. Claro. Así ahora se lo tengo. Se Previsora. equivocó, no, pero se equivocó porque en ese momento fue un cambio notable. Y ahí entró la teoría del 30, 36, 40. Digo, si es 30, por lo menos está el tercio y no le pueden hacer juicio político. Si es 36, es una buena elección. Si es 40, es una maravillosa elección. Y tuvo 40.7. Eso no me lo esperaba nunca. Cuando estaba fiscalizando en Lomas de Zamora a la mañana, a las 6 de la mañana me fui a Lomas de Zamora, encontré una mesa que obviamente ahí era todo peronista, la presidenta de mesa, la vicepresidenta y la fiscal. Pero muy agradable todo, además con la boleta única era todo Mucho diferente, claro. mucho más fácil. No, salvo el control del final, que lo hizo mi hijo, que me sustituyó porque yo no iba a quedarme de la mañana a las 6 a las 7 de la tarde. Y muy agradable, tanto que en cierto momento hablábamos de todo, de todas cosas. En cierto momento hablamos un poco de política. Y estábamos hablando, y yo dije una frase que para mí es importantísima. Las deudas se pagan. Me había ya pasado con Néstor al principio de estar en Italia, el Corriere della Sera me lo pidió y dijo, las deudas se pagan. Muchos italianos quedaron muy heridos cuando no le pagaron las deudas de los bonos argentinos. Me acuerdo que Nielsen, que era el canciller, vicecanciller, Cristiano, yo llego a Italia y está en una enorme página que vos has hecho, la deuda se paga. Entonces le dije también, pero ¿no le parece que las deudas se pagan? Porque no se puede vivir sin pagar, tomando plata prestada y después reírsele en la cara a los acreedores. Y mientras hablamos así, entra una persona a votar. Entonces esa me hace seria. Y si estamos hablando de política y acá, cuando hay alguien que vota, no tenemos que votar. Entonces, pero muy agradable todo, muy, muy diferente de las otras elecciones, que estuve en Florencio Varela, estuve en González Catán, estuve... Acá era mucho más. Hay una sensación diferente. Pero retomo algo que dijiste al principio. El Congreso tenía voluntad destituyente, una parte del sistema financiero. ¿Concretamente había gente interesada que Milei se fuera? Totalmente. Mira, hay intereses enormes que se tocaron con la nueva política de Milei, pero enormes. Toda una parte de intermediación, si además nos acercamos lo más posible a la dolarización, pasa a desaparecer. A mí me pasa alguna cosa con Sturzenegger, yo estoy en la aviación, me resolvés eso, en cierto momento vienen interesados de la otra parte, digo, nosotros no queremos que cambie eso, porque nosotros hacemos mucho negocio con esto, ¿por qué tienes que liberarlo? Yo digo, y si quieren, les participo. Ese es el tono de la Argentina que era, el tono de la Argentina que tenemos que cambiar. Todos están ahí para participar de algún negocio.
Negocios tienen que hacerlo, lo que saben hacerlo. Posiblemente los privados porque lo hacen mejor que los públicos. Entonces los privados saben hacer negocio y si el negocio hecho bien sirve para Argentina porque crea valor. Y ese crear valor crea riqueza para Argentina. Crea riqueza y crea trabajo. Que el problema hoy en día es cómo la gente del Gran Buenos Aires, que vivió solamente o voy en el narcotráfico o robo o tengo un plan, tiene que empezar a decir, no, la verdad es que si trabajo puedo ganar mejor, tengo mejor situación, no hay más inflación, vale lo que tengo en Argentina, y que no está dicho, no importa nada si es peso, dólar, euro, lo que sea. Necesitamos una estabilidad monetaria, como el euro creó en Europa. Cuando yo en Europa estaba en Italia, todavía ese periodo, estamos hablando muchos años atrás, y se pasó al euro. Me acuerdo que la tasa de interés en Italia pasó del 17% en liras al 4% en euros. ¿Sabes lo que fue para todos de golpe no tener más? Y cuando Grecia dijo, yo me salgo, jaja, vuelvo a al dracma, y los griegos, el pueblo griego, les digo, pará, ¿cómo? ¿Volvés al dracma? ¿Volvés a emitir moneda? ¿A destruirme todo? No. Y se quedó en el euro, hizo los deberes y hoy Grecia es uno de los países del mundo que crece más. Crece. Es decir, el euro creó una condición tremenda de desarrollo sin inflación, Italia devaluaba el 17%, inflacionaba el 17%. Era un desastre, cambió todo. Me quedo pensando en esto, para ponerle nombre y apellido. ¿El peronismo quiere que Milei se vaya? Sí, no hay duda. Yo de eso no tengo ninguna duda. A ver, esto es muy duro y no me gusta decirlo, pero es la absoluta verdad. Yo tengo 77 años. ¿77? 77 tengo. Por lo tanto, he visto mucho. Después y trabajo, me pasás la fórmula, pero más adelante. Y trabajo desde... Y siempre estuve desde la universidad, de 17 años, estuve siempre trabajando. Iba a hacer stage, iba afuera a hacer estudios. Nunca he visto el nivel de robo que hubo en el último periodo kirchnerista. Fue tremendo, no lo he visto nunca. Entonces, obviamente había tanta gente interesada que siguiera ese sistema. Empieza una cosa tan simple como eso. Devolvemos la plata al FMI, eso fue Néstor al principio, al 4%, 10.000 millones de dólares, y al día siguiente tomamos al 15%, 10.000 millones de dólares de Chávez. 11 puntos de diferencia. Son 1.000 millones de dólares por año más que los argentinos tienen que pagar para decir yo no estoy con el FMI, estoy con Chávez. Ahora, en esos 11 puntos más, ¿sabés cuánta gente hizo negocio? Entonces, toda esta cosa, la gran cosa que ha vuelto ahora es que los argentinos se dan cuenta que la plata del Estado es la plata de ellos. Empezó a recrear un acondicionamiento entre lo que gasta el Estado y la plata que te sacan a vos. Los impuestos, todos los impuestos distorsivos, toda la inflación, que es el peor impuesto para la gente más pobre. Ahora, cuando te dice, no llega plata al bolsillo, pará, la pobreza bajó del 54 al 31%. Ese es el bolsillo que tenemos que cuidar en serio. Los pobres, bajó del 54 al 31 y sigue bajando. Entonces, esa es la pobreza extrema, la pobreza en serio. Los otros, obvio que a veces quiero gastar más, pero en todo el mundo los servicios se pagan. No es que no pagas la luz, no pagas el gas, no pagas no existe. No existe.
y mira lo rápido que no existe, que en un mes ya estábamos en superávit fiscal. Ahora, Y el país lo siente, la gente lo siente y siente que el país cambia. Todavía hay muchos cambios para hacer, pero el país puede ser y volver a ser, como era hace 110 años, uno de los países que más crecen al mundo. Ahora es tan importante crecer, sí, por la gente pobre es mucho más importante que para la gente que tiene patrimonio. quiero hablar para adelante, pero me quedé Sí. impactado por esta frase. En el último periodo kirchnerista es cuando más se robó. ¿Haces referencia al periodo de Alberto o No, todo ese periodo. O sea, en el kirchnerismo se Todo robó. era algo, pero tremendo. La obra pública, demostremos, porque hay alguien Claro. tomado, preso, los cuadernos están certificados y todo. Era todo así. Por suerte yo estaba en un sector en el cual yo vendía al privado. Los autos se venden al privado y no al público. Las pocas cosas que tuve con público, tuve problemas para cobrar, una cosa tremenda. Y en todo caso la regla era, se vende a los privados. A veces viene algo que justo tenés el producto, pero nunca más. Entonces, pero cuando estaba en Fiat era muy cosa. Después tenía una compañía de aviación, y eso es diferente. Hacemos helicópteros, los helicópteros, tengo 200 personas, no es poco, con un socio muy bueno en manejar toda la logística. Tenemos offshore los helicópteros que lleva la gente a la boya petrolera, ida y vuelta, y dos allá, ahí en Vaca Muerta, todo lo que vuelan sobre Buenos Aires para el SAMES o no eso, y es un trabajo de logística muy difícil, pero hubo un periodo en que nos pagaban, que era normal en un contrato, dólar, Banco Nación. El dólar Banco Nación valía un tercio de lo que valía en serio. Entonces todo era falseado, era dificilísimo. ¿Y qué sentís cuando la doctora Kirchner dice que es una presa política? Me río, pero entiendo. Si yo, a mí me pasó una vez, me acuerdo en el colegio, estaba en el colegio militar, el tipo, me quedé dormido a estudio, y me mueve el coso y me caigo y me despierto, miro el que tenía ¿El superior? El superior, me digo, no estaba durmiendo. Claro. La reacción automática es, no estaba haciéndolo. Se hacen una infracción, no estoy haciendo infracción. Entonces la reacción automática dice, yo no tengo que ver nada. Ahora, lo que me impresiona, y siempre digo, me he peleado con gente del PRO por, ficha limpia, ficha limpia. Digo, mira que Massa no lo toma, no lo agarra la ficha limpia. Lo importante es hacer entender a la gente del pensamiento de votar con cierta moralidad. Eso es para mí mucho más importante que hacer ficha limpia, que después pasan alrededor y todo eso. Entonces, a veces no soy tan institucional, con ficha limpia resolvemos todo. No, con ficha limpia no resolvemos todo. Hay que resolver la idea que robar no está entre las prerrogativas del gobierno. A nosotros en Italia nos tocó cuando vino Mani Pulite. Claro. Italia cambió mucho. Entra por ahí caminando Cristina, ¿qué le decís? Cristina, mira, yo tenía buena relación con Cristina, salvo al final, porque esto lo decía cuando ella Lo recuerdo estaba. perfectamente. No es que cambié mi discurso. Ella, te diría que al principio tenía algunos principios, que Néstor no tenía nunca, pero... y que cuando se quedó en el poder sola, se dio cuenta que servían lo que habían armado. Hay la famosa historia, lo saben todos los empresarios, que cuando ella queda sola, entran las bolsas, ¿qué es esto afuera todos? Entonces alguien muy vivo del entorno le dijo, che, ¿por qué no se ocupa de eso alguien de tu familia? Y ahí se resolvió todo y se siguió. Y se siguió con niveles muy altos. Bueno, es muy bueno
que Argentina entienda, que Argentina puede entender que hay un país diferente, que no es el narcotráfico, no es esas cosas turbias que pasan en el Gran Buenos Aires. Y en el interior eso se entendió aún más, se entiende más, hay una fuerza. Cuando voy a Rosario veo un movimiento, un coso, mi mujer es de Rosario y me encanta estar en Rosario a veces. Es todo un movimiento que, bueno, el Gran Buenos Aires quedó atrás. Total. No, no puedo no preguntarle la curiosidad. ¿Quién de la familia se ocupó? No, no me acuerdo. Mm, Pero lo vemos por ahí, ¿no? sí, puede ser. Pero como estaba diciendo, De Rosario el movimiento. de Rosario, movimiento, y que el Gran Buenos Aires en vez, yo me acuerdo, no, cuando llegué a Argentina, volví a Argentina, era el 81, 82, estaba charlando con Roberto Aleman, que yo estimo muchísimo, y compañía, y estaban diciendo, y yo dije, bueno, él todavía quería retenciones, había 3%. Digo, no, es un pésimo impuesto, la retención porque es distorsivo. Tienes que darle el precio pleno a quien puede tener precio pleno, así siembra los potreros marginales. Y después la misma cantidad que ganaba por retenciones, la tenés que ganar por ganancia, Claro. un impuesto inmobiliario, pero nunca frenar la producción, Previo, la producción al mar. Y en ese momento había algunos que se quejaban, había mucha gente que había llegado al Gran Buenos Aires, muchos, un 10% se fue al interior. Estoy hablando del año 81. Digo, qué bueno que haya gente que se haya ido al interior, porque Argentina hay que poblarla, no encerrarnos todos en el Gran Buenos Aires. Por lo tanto, es un problema que siento desde hace 40 años. ¿Por qué? Encerrado ese Gran Buenos Aires. Y ves los países que avanzan y ves este golpe que va a avanzar también el Gran Buenos Aires. Asfaltar, hacer cosas, hacer viviendas. No hay ninguna razón que el Gran Buenos Aires esté mal. Cristiano, hablaste de dolarización. ¿Sos partidario de la dolarización? A ver, yo estuve en el euro. El euro salvó a países como Grecia, Italia, España, con una moneda fuerte que era muy alemana, muy Deutsche Bank y todo eso. Yo creo que en futuro va a haber muy poca moneda, porque con las cibermonedas está cambiando todo. Entonces, para tener una moneda basura, como es el peso, yo estoy siempre pensando, igual, mira que casi siempre cuando pienso eso, pienso a la gente de menores recursos, que tiene que estar ahí, ir a comprar $1, porque le ganan en peso, nunca sabes el peso dónde está. La dolarización, no lo que querés, la sud-euro-dolarización, pero tener una moneda estable, mantenida garantizada por países correctos y fuertes, es muy positivo para la gente de menores recursos. Y yo lo testifico que el euro cambió mucho la vida de muchos europeos en ese sentido. Por lo tanto, como veo muy difícil recuperar el peso, yo entiendo, sí, el ego del peso, pero el ego del euro, a nadie le importa nada, estás ahí. Llamalo... Italia no perdió soberanía, Nada, España no. Nadie perdió soberanía. Pero pasaba algo, el Banco Europeo te decía, no te dejaba emitir, cosa que era una tentación de todos. Obvio. De hecho, cuando Grecia trató de salir, y en Italia empezaron a pasar, también nosotros volvimos a la lira con Grecia. A los 6 meses volvió a casita y dijo, no, me quedo en el euro. Y le fue muy bien a Grecia. E Italia hubiese ido por el mismo camino y le va bien a Italia. Hoy la verdad que Italia es uno de los países más exitosos de Europa. Y estoy orgulloso que Italia en fin haya encontrado un camino de normalidad. Le falta todavía algo en la innovación total, porque en la inteligencia artificial Europa está atrasada.
Estados Unidos está adelante y China viene atrás y Europa quedó atrasada. Y inteligencia artificial es el mundo del futuro. Yo no lo voy a ver, pero mis hijos y mis nietos van a verlo mucho. Claro. Me quedo pensando en esto del dólar. Viste que vos has sido de los valientes que hablabas y decía el dólar está atrasado y te insultaban. Hoy el precio del dólar es el precio que debería ser, es el precio no me sale la expresión, Sí, de equilibrio. gracias. Bueno, el equilibrio va a estar dado cuando esté liberado Claro. en serio, liberado entre todos. Ahora, si buscaban el dólar del equilibrio antes de las elecciones, le daban una cachetada porque fue muy fuerte lo destituyente. Pensar que el Congreso empezó a mirar el organigrama de Vialidad Nacional o el organigrama del INTA y sacarle el veto porque no podía cambiar el INTA y el Vialidad Nacional. Era muy fuerte esa fuerza. Y la gente se asustó y en ese momento había que mantenerlo el dólar de alguna manera. Si no, acá hubiésemos tenido problemas, un movimiento muy fuerte o no. Yo creo que ahora podemos ir muy rápido Pues sí, a la flotación. liberarlo antes de la elección hubiera hecho que volara. Sí, volaba. Nunca pensé que el país, yo me acordaba bien del periodo de la caída de la Rúa, cuando Alfonsín y Duhalde lo voltearon a De la Rúa, porque sin el apoyo de Alfonsín, De la Rúa no lo podía voltear. Estás bravo, ¿eh? Sí, Has sí, venido bravo, pero lo he dicho varias veces. El otro día, no, pero Alfonsín apoyó, y toda la gente que estaba en el medio lo sabe muy bien, que apoyó para voltear a De la Rúa. Yo nunca pensé que iban a voltear De la Rúa. Había un desequilibrio chiquito y compañía. Mirá lo que hizo. Destrozaron todos los ahorros de la gente de clase media, que lo pensaban comprar departamentos. Hicieron especificación asimétrica. Si uno piensa que se puede hacer especificación asimétrica, es un robo a algunos y una ventaja a otros. Bueno, vi de vuelta ese espectáculo horrible que vi en el 2001. La gente que aplaudía los default, como decía, me acuerdo, Juan Alemán, defaultearon todo, hasta lo que todavía no había vencido, decidieron que se defaulteaba, que en todo caso Argentina no pagaba las deudas, también si no habían vencido. Era un espectáculo muy raro, y de golpe dije, ¿cómo puedo verme de frente a una Argentina que puede volver a hacer eso? Y que están tratando de hacerlo. ¿Viste el fantasma del 2001? Antes de la elección, ¿viste? Lo vi. ¿Viste El mes antes, cuando empezaron a voltear todo, a hacer a declarar gastos sin decir de dónde sacar la plata, y decían y ponían, pasé la ley, y veía a la gente que no se oponía a hacer leyes sin declarar los gastos. Y eran gente que yo había votado toda mi vida, gente a la cual estaba cerca. El PRO. Más radicales, pero López también Murphy. el PRO. A ver, a muchos amigos todavía votaron López Murphy. Digo, sepan que si era que es sí, pero le gusta más la Libertad Avanza que los más kirchneristas, ese voto fue hacer entrar Lustó. Si le gusta Lustó, sepan que quien votó López Murphy votó Lustó. Entonces las cosas de la vida hacen que es transitivo. Si la gente que la diferencia con Patricia Bullrich no era esa, lo que no votó Fargosi, votó casi todo López Murphy, entraba uno más de la Libertad Avanza y no entraba Lustó. Entonces los molesto un poco. Pero todos, a ver, López Murphy, en uno de los votos que hacían una ley sin presupuesto y sin financiación, se abstuvo. No, López Murphy, siempre fuiste uno de las personas que las cuentas hay que tenerlas muy en orden. Te dicen que hacen un gasto, aunque sea súper justificado, pero no decís cómo lo financiás, sorry. Pero ahí te sigo, por ejemplo, en reforma jubilatoria, financiamiento universitario. Pero hay dos temas que a mí me impactan.
porque son de bajo costo, que son discapacidad y Garrahan. ¿No sentís que hay un acto de insensibilidad del gobierno? Yo te dejo de lado discapacidad. Discapacidad tenemos que ver un poco, había muchos que no eran discapacidad, hay que hacer algo con la discapacidad lo más rápido Una auditoría posible. que todavía no aparece, ¿no? El Garrahan es un hospital como otro, hay muchos hospitales, pueden ser privados o públicos, no se ve por qué se tiene que fondear con la plata de todos los argentinos el Garrahan, que solo los argentinos de mucho recurso usan, porque todo el resto de Argentina no lo usa. Ahí no te sigo. No es un hospital como otros, es único, es de referencia, no hay otro en el país, es escuela, es de pobres, pobrísimos, a personas que tienen prepaga, que pueden recuperar. Lo conozco muy bien al Garrahan, es un ejemplo en el país. Bueno, pero en ese momento no había que proponerlo sin financiación. Puede ser que ahora se pueda hablar, pero como yo estoy en el consejo supervisor del italiano, el italiano casi se fundió en los años 90. En ese caso, me acuerdo que fue Tonino Macri con Livini Company e Italia, mi madre era vicecanciller responsable por América Latina, le dio una ayuda, no una enorme ayuda, pero dio una ayuda para que no cerrara el italiano. Hoy el italiano es una de las excelencias mundiales, no se puede llamar privado porque es una ONG, pero es privada, no es público. Claro. Anda muy bien y es considerado el máximo de todo. Entonces, puede ser que el Garrahan es muy bien, pero el italiano no lo financian los países. Lo financia la gente que lo apoya y todo eso. Esa es para mí la razón. Y lo misma cosa la universidad. Puede haber privada y pública. Yo he ido a la escuela pública cuando estaba en Venecia, y he ido a universidades privadas, en Harvard, a la Bocconi y todo eso. Y puede ser privada o pública. Pero lo que no veo es por qué la pública tiene que tener de parte central todos estos aportes. Además sabemos que en la universidad hay manejos medio raros. Es que hay que transparentar obvio. Todo. Sí, pero no quieren que le hagan la auditoría. Tengo una pregunta para adelante. Pero qué bien que haya público, claro, donde quiere pero estar, transparente. Pero transparente. Y que se sepa que quien lo paga es todo el pueblo argentino. Claro. Vamos para adelante. ¿Liberarías el dólar? ¿Sacarías cepo y liberarías el dólar? Bueno, es tan bueno el equipo económico de Milei, tienen tan claros ciertos puntos, ciertas visiones, la cantidad de moneda. La verdad que hablar de economía con Milei es un placer para alguien que estudió economía, pero es quedarse anodadado, sabe mucho. Ellos saben los tiempos que hay que hacerlo. Yo, el cepo, un año antes que lo sacaran, le dije una vez a Caputalá, saquen el cepo, ¿no? Cristiano, no, bueno, ok. Lo sacaron y no pasó nada. Entonces, no hay que enamorarse de ciertas ideas, era bueno, el dólar más barato y todo. El dólar no tiene que ser muy barato porque tenemos que ayudar, ser competitivo, ayudar a las empresas a exportar y no ayudar a las empresas a importar. Si vos lo tenés abaratado, ayudás a importar, que no es el objetivo. Con eso hay que liberar, porque hoy en día todavía, yo el otro día tuve que hacer una importación, la cantidad de impuestos, impuestitos, bloqueos, todavía es complicadísimo, pero se va hacia la apertura. Yo tengo que poder abrir y cosas. Tengo solo una historia con audífonos. Quiero audífonos y ahora me dicen están en la aduana. Yo ya lo pagué hace un mes. Ya están como en la aduana, unos audífonos así, ¿por qué tiene que estar en la aduana? Claro. Todo es así, me pasa todo el tiempo, no, se bloqueó ahí, se bloqueó. Bueno, eso hay que seguir haciéndolo y creo que se está haciendo. En economía yo estoy de acuerdo con Milei en todo porque entonces no quiero tocar algo claro. que no haría porque lo sabe hacer
muy bien. En otras cosas no estoy de acuerdo con él y punto. Pero entre vos y yo, ¿está atrasado el dólar? Bueno, ahora está de vuelta a 1500. Ah, No, no, a 1500 no está muy atrasado, no. Te no. diría que no. Tenemos el riesgo que baje más, digo el riesgo industrial, porque Claro, claramente, eso, claramente. el riesgo, yo me acuerdo cuando tenía industria, igual tengo. Pero, a ver, si dolarizamos, todos los sueldos van a dólares. La gente pobre, en vez de tener 100.000 pesos que pueden valer 100 dólares o 70, tiene 100 dólares. Es interesante, también por la economía informal. Claro. Para la gente más pobre es muy importante. Obviamente muchos economistas, la gente que se divierte a hacer carry trade y compañía, que son en general gente que conozco y están cerca mío, obvio que no le gusta nada que Estabilice y que, claro. que no exista más todo esos jueguitos. Todos los estudios de economistas citando, dolarizaste, todo lo que es inflación y todo eso desaparece. Hay que seguir manejando bien, hay que seguir manejando la cosa bien del Estado y bien la cosa de los privados. Pero yo a veces digo, no, quiero que sea público pero está cambiando bastante. Porque Aerolíneas Argentinas tiene que ser pública cuando todas las empresas, salvo poquísimas en el mundo, van hacia la privatización. Alitalia está casi privatizada, pero estuvo mucho público, parecía. ¿Por qué? ¿Qué cambio te hace que Aerolíneas sea pública o nada? Tiene que ser bien manejada y hoy está más bien manejada. Público, privada, no importa nada. Bien manejada y bien regulada, que yo. Bien. Aerolínea tiene que llegar a todos los lugares, no solo lugares rentables. No, pues, pero eso se hace un subsidio específico para llegar a todos los lugares. Ahora, con la aerolínea más chiquita, vos ves en Estados Unidos, No existe. llegan a Sarasota, llegan pequeñas aerolíneas a todos lados en Estados Unidos. Entonces, la pequeña, como la pequeña que va a Venado Tuerto, no va a aerolíneas, también la pista es un poco chiquita, pero la van a mejorar. Pero puede ir a línea privada, y de hecho hay un privado que hace Buenos Aires, Venado Tuerto. Es decir, hay miles de pequeños desarrollos en la aviación. Es una pasión también de Schwarzenegger, le gusta y todo eso, por eso que a veces charlo con él. Además, yo la verdad que hace años que tengo una gran relación, tengo una enorme estima de Schwarzenegger. Vos le decís algo hay que hacer y él se mueve. Después a veces dice, pudiste, y la tercera línea se hace difícil, no quiere cambiar. Dijiste, hay cosas en las que no estoy en la economía, el modelo económico te cierra perfectamente. ¿Qué no te cierra de Milei? ¿Qué no te gusta de Milei? No me gustó porque yo lo conocía, no era ahí. Un momento de soberbia e ira que no tenían sentido. La iracundia y la soberbia. En un momento digo, pero ¿qué te pasa? No es así. Yo lo conozco, no es así. Pero evidentemente algo de su rol, pero cambió totalmente. Entonces eso ya no entro más. Y como yo siempre digo, toda mi vida he tenido, si el divorcio, si el aborto, a mí puedo tener mis ideas y no importa nada, esa es la mayoría. Pero en economía, en el manejo del país, no es ni la mayoría ni la minoría, es reglas de funcionamiento de un país. Son las que ha hecho países ricos y que pueden volver a ser Argentina, ser entre los primeros 10 países del mundo. Se puede. No es, yo era del PRO, yo venía siguiéndola, Patricia, tengo una enorme estima de Patricia. Cuando me di cuenta que Rodríguez Larreta no quería ningún cambio, era un más a más. Me preocupé diciendo no y empecé a apoyarla con todo. No, plata nunca puse en política por cuestión de principio. Empecé a apoyarla con todo lo que podía. Cuando ganó la interna Milei, como hizo ella, yo también apoyé a Milei. Y ahí empecé, además, yo razono, yo soy liberal y libertario de pensamiento. Yo sé que la libertad
tiene un valor enorme en todo sentido. Entonces nunca entendía cuando Alfonsín decía, "No, yo soy liberal en todo menos en economía". Y yo decía, pará. O sos liberal y te respetás la libertad de todos, pero en todos, también en economía. Y yo en eso me entiendo perfectamente, lo veo a Milei, digo, hace exactamente lo que el día antes yo estaba pensando que había que hacer. Por lo tanto, le tengo una confianza total en el manejo de la economía, pero total. Y la ha manejado bien, hay algunas cosas geniales. Cuando bajó la tasa de interés, cuando todos decían, no, la tenés que subir para mantener el dólar barato, la bajó y igual siguió el dólar. Era cuando era el momento de euforia al principio y que el dólar bajaba por cuestión de cantidad de moneda. Después la cantidad de moneda, no quiero entrar, pero si la cantidad de moneda empieza a girar vorticosamente, yo tengo moneda, compro dólares, tengo un peso, compro dólares, automáticamente la velocidad hace que se llegue hacia las hiperinflaciones. ¿Fue un error no comprar reservas? Yo hubiese comprado reservas, porque cuando te lo pide el fondo, te lo piden todo, en vez de decir, quiero esperar que el dólar llegue a 1000, ¿por qué querías que llegara a 1000? Comprar reservas, te lo está pidiendo el fondo, te da comprar reservas y andar al límite de la banda, no superar la banda. Y estoy con Ariasu, que dice, superas la banda y perdés credibilidad. Es decir, ellos siempre dicen, la falta de credibilidad nuestra es que el otro día el candidato peronista dijo, no, las deudas no las queremos pagar. ¿Cómo vas a ir a hacer una negociación con acreedores internacionales, nacionales y todo? Dice, pero si gana el otro. No, el otro no te la paga esta deuda. Imposible, ¿no? Imposible. Vas en Italia y te encontrás con un empresario que no sabe nada de la Argentina y te hace un par de preguntas. Te dice, Cristiano, definime a Javier Milei. Un personaje extraordinario y probablemente con un toque de locura, y solo con un toque de locura se puede hacer lo que él supo hacer y está haciendo. Entonces tiene un toque, pero chico, es un tipo extraordinario, tiene una fuerza, al final está mostrando que tiene una fuerza, y cambió Argentina, y cambió, puede ser para siempre Argentina. Por eso el último periodo antes de las elecciones, antes que me tranquilizara el jueves, fue muy desagradable, porque dijo, no puede ser una vez que tenemos la oportunidad. Bueno, esta vez la oportunidad está solidificada porque la gente lo votó como loco. En las el mismo italiano te dice, Cristiano, defíname a Mauricio Macri. Mira, yo lo conozco desde que era así, yo soy más viejo que él, pero trabajamos, yo hasta trabajé 6 meses para Franco Macri. Él era mucho más chico en ese entonces. Es una buena persona, sabe más que muchos políticos porque supo entrar, se ocupó de empresas, sabe cosas, de muchos políticos que nunca hicieron nada más que política. No tienen la menor idea de la vida. Sabe, se portó bien como presidente, pero nadie le dejaba hacer la cosa que de fondo él quería hacer, porque él quería hacer muchas cosas. Pero por mi razón, no esto, no, te tiro 17 toneladas de piedra en el Congreso, él podía hacer muy poco. Milei tuvo la suerte de poderlo hacer porque estábamos al lado de la hiperinflación y con 54% de pobreza. Era eso o la hiperinflación y una pobreza extrema. Y pudo hacerlo y está decidido y va adelante. Lo que no sé por qué Macri no apoyó enseguida mucho a Patricia, porque era un coso, medio, porque él la llevó. Mira, yo tengo mucha estima de Macri, pero hay algunas cosas en las cuales no lo entiendo. Por ejemplo, haber insistido tanto en ficha limpia cuando había cosas más importantes para el país. Muy bueno fue de la boleta única, porque simplificó todo. Claramente. Era todo una maravilla en las urnas. Pero
Pizza Limpia en ese entonces digo, sí, Mauricio, yo te entiendo la institucionalidad, pero con Ficha Limpia la única que agarrás es Cristina, no agarrás todo el entramado que había alrededor. Y entonces no es tan importante, es bueno, no estoy en contra, pero no era la cosa más importante para insistir y todo. Entonces en eso no estaba de acuerdo, se lo dije, y bueno, él, creo que esta última declaración ha dicho de todos, y yo también cuando la leí, ¿cómo podés decir que alguien puede ser un buen jefe de gabinete o no? Porque era un periodista y no. Puede ser buenísimo, iguales, las ideas que tiene y lo que sea. Y proponer un primer ministro, un jefe de gabinete, alguien que está manejando YPF de manera extraordinaria, está admirado todo el mundo, está haciendo subir los valores de YPF de una manera extraordinaria, como Horacio Marín, y decir, hubiese puesto a él. ¿Cómo? ¿Quién se lo preguntaste? ¿Quién? Me pareció una declaración muy infeliz, pero yo también hago declaraciones infelices muchas veces, a veces uno se equivoca. Vos que los conocés, Sí. que has conocido a todos los presidentes, que conoces a la gente con poder, ¿cuánto pesa el ego en muchos casos? Muchísimo. Muchísimo. Yo veo que la gente que estuvo en el poder, está cerca del poder, lo añoran cuando no están más. Lo sufren. Y yo en eso tengo una gran admiradora. Mi madre, cuando terminó de canciller, había sido senadora, diputada, alcalde de Monteargentario, 10 años en Cancillería, 2 años canciller. No tenía no ignoraba nada. Para ella el poder fue ese momento que lo hizo y estaba afuera y dijo a la escolta, la dejaron frente a casa, digo, váyanse, yo no quiero más escolta. No, pero usted como senadora de ex canciller, no quiero más escolta, vuelvo a la vida privada, a la mía, a lo que soy yo. Eso hay gente que lo hace, hay gente que le cuesta mucho. Yo no sé si todo el mundo toma dimensión de la familia a la que vos perteneces. Acabas de mencionar a tu madre, a Susana Agnelli. A mí encima me comprenden las ideas de ley porque mi padre era de Torino y no es cualquier cosa la familia Agnelli para los piemonteses. ¿Qué significa formar parte de una familia revolucionaria? No me gusta la palabra revolucionaria, pero que históricamente marcó a Italia. ¿Qué significa ser parte, hijo de Susana Agnelli, ser parte de la familia? Bueno, es una suerte porque Gianni vivió hasta los 87, mi mamá también hasta los 86, 87 años, no me acuerdo exactamente. Y yo tuve la suerte de estar cerquísima a mi madre, con cual nos hablábamos todos los días de mi vida, y muy cerca a Gianni Agnelli, que era una de las personas más extraordinarias con la cual estar, dialogar, lo que representaba para Gianni Agnelli, para todos los sobrinos, era extraordinario, los nietos, era un personaje extraordinario. Entonces, yo nunca vi el poder, ¿no? Porque sí, es verdad, estaba muy cerca del poder y no me importaba nada el poder. Me gustaba estar en posición importante, quería ser empresario, había estudiado en Harvard para eso, me gustaba, me sigue gustando, porque tengo una compañía de helicópteros, tenemos 12 helicópteros, tengo Aerobaires en San Fernando, sí, porque me gusta. No porque sea súper, ahora están poniéndose rentables, porque bien manejada por gente buena, termina siendo manejado. Sabes hacer algo que los otros no saben. Entonces te vienen a buscar. Quiero un helicóptero cómodo y no importa nada de vender o no el helicóptero, quiero que venderle la cosa correcta. Entonces uno está ahí y sentí por años al lado de Gianni, me acuerdo,
cuando íbamos con Kissinger en Mundiales 90 a ver los partidos, volviendo de esa derrota, era Kissinger, Gianni, yo en el avión de Gianni, de Nápoles, Nápoles cuando hizo el gol, Argentina, que ganó, antes de los mundiales, hizo el gol Canilla, me parece, hizo el gol. Yo estaba entre toda la gente de la organización, porque mi mejor amigo Luca Montezemolo era el jefe de la organización, él estaba al lado de Giannini, él a mí me puso con la cara. Yo me levanté con un brazo, el estadio, silencio, pero habrán anulado el gol. Después lo veo a Rukauf, que era el embajador, todos hicieron gol. La gente de Luca, ¿pero quién es ese amigo tuyo que nos mandaste? Pero me acuerdo, estaba con Kissinger y compañía. Quiero decir, y es la primera vez, me acuerdo con Kissinger, que me dijo, ¿pero qué es toda esta historia de los desaparecidos? Digo, sí, hubo desaparecidos. Pero pensar, Mundial en 90, pero los números dicen que fueron menos de 10.000, no los 30.000 que dicen que se está haciendo eso porque una cuestión de apoyo internacional, si son 30.000 y cosas. Me acuerdo justo con Kissinger estaba tremendamente interesado, todos estaban muy interesados a lo que pasaba en Argentina. Pero me quedo pensando, dijiste así como al pasar, viajaba en el avión con Gianni Agnelli, con Kissinger, lo pronunciamos en italiano porque... en Estados Unidos es Kissinger. Kissinger. Ellos lo llaman Kissinger. Ok, Agnelli, Kissinger, Montezemolo es mi mejor amigo. Es mi mejor amigo, nos criamos juntos, nos hablamos todavía todas las semanas. Mi amigo, hay un film que hicieron sobre él en la Ferrari, que yo estoy 2 o 3 veces adentro, muy lindo, que ahora aparecerá en Argentina, acaban de estrenarlo en Italia, muy lindo. Él es un tipo muy empático, con una fuerza y mirad, de la nada, porque sí, era un tipo que estudiaba bien conmigo y quería ser abogado internacional y terminó siendo presidente de Ferrari 20 años, presidente de Fiat, presidente de la Confindustria, que es la UIA italiana, terminó en posiciones extraordinarias. Te digo, al lado de esta gente que tiene poder, ¿qué es el poder, Cristiano? Es algo que para alguna gente es muy seductor. Es tremendamente seductor. Vos ves que para un Alberto Fernández con el poder era seducción real. Sin metáfora. Sin metáfora, seducción real. Entonces yo veo que es muy seductor. A veces, pero a veces la gente piensa que tenés poder y se te acerca, cosa que a veces empezás a tener... se me acerca por la posibilidad que cree que tengo poder y no me gusta. Pero, a ver, al final cuando estoy con Luca, porque con Luca hago vida, con Gianni también hacemos vida, eran gente muy simple. Gente que teníamos la misma gana de velar, de ir en barco, de jugar un partido de tenis, de hacer misma gana que tengo yo. Era igual. Es gente simple. Por eso que cuando dice el Estado, dice, no, el Estado son los hombres que en ese momento están en el Estado. Y puede ser que sean gente simple o puede ser que sea gente complicada. Entonces hay que tratar de votar bien, porque puede ser tener el mejor plan, poder administrar la cosa lo mejor posible. Si no ganás la kermés, que es la votación, no sirve para nada. Entonces la votación hace parte del juego moderno para que después puedas administrar bien. Y es importantísimo. ¿Para qué sirve la plata? Tranquiliza tu vida. Si tenés que estar siempre pensando que me puedo quedar sin plata, me doy cuenta que sería un estrés. Pero no es que haces cosas muy diferentes. Yo viajo en mi 500 porque me gusta, porque en Buenos Aires me como y la manejo yo. Y porque es la máquina más linda del mundo. Y tengo una Panda 4x4 vieja de 20 años, también la uso. No es la plata.
Sí, me gustan los aviones, pero yo tengo un avión que es el ideal para ir a mi campo, para ir a Rosario, para ir a Punta, para ir a la zona que voy. No tengo un jet, no me interesa. Tengo un King Air, que es el clásico con hélices, que va al campo. Tardo una hora más que un jet para ir a Bariloche, pero no me importa nada. El helicóptero es una pasión, pero tengo 12 que laburan todos. Sí, el sábado lo usé porque tenía que ir a Exaltación de la Cruz y cosas, y además quería usar un helicóptero, pero con piloto voló él. Yo no estoy entrenado, pero ahora quiero empezar a volar de vuelta helicópteros porque es mi pasión. Yo tengo el transporte de línea aérea, la TLA, de aviones y de helicópteros. Es máximo, es la ATP en Estados Unidos, se vence a los 65, por lo tanto hace 12 años que no puedo volar aviones de transporte aéreo, líneas regulares, pero es un gran honor sentir que tenés la TLA, es para mí siempre un honor sentir, mira, soy piloto TLA y lo podés declarar, plan de vuelo decís piloto TLA, y es... ¿Y cuál es el sentido de la vida? Bueno, seguramente hay que buscar la felicidad. Eso no hay ninguna duda, pero no es que la búsqueda de la felicidad, digo, siempre felicidad. Una famosa frase, mi madre escribía mucho, y hay una frase que ella escribió una vez, dice, ¿por qué vas al colegio militar de la Armada en Venecia? Y yo le contesté, no me acuerdo a alguien, para sufrir. Porque sabía que para tener más felicidad a veces hay que sufrir. Ir a un colegio militar, cuando la tenías todo, el lugar al mar, cosas, los amigos, Luca, que era, no era tan agradable. Bueno, me hice 3 años de colegio militar, bastante duro, y yo dije, pues sufrir, pero creo que eso de sufrir en un cierto momento después te da la posibilidad también de pasarla bien, de ser feliz, de hacer cosas. Yo desde que me jubilé hace 4 años, la pasé muy bien y sigo ocupándome de las cosas muchísimo. Mis helicópteros me encantan. Voy, tengo que ir ahora a Vaca Muerta, al sur, a Magallanes, los veo volar sobre Buenos Aires, me fascina. Y bueno, pero me gusta ver, hablar con mi gente, la gente, pero no es ser director operativo. Puedo ser chairman, mirando de cómo va. Soy chairman. Entra por ahí caminando Susana Agnelli, tu mamá, ¿qué le decís? No, me emociona mucho. Me emociona tu emoción. ¿En qué hablaban? ¿En italiano? Italiano. Pero ella hablaba perfecto castellano, inglés, francés, todo hablaba. ¿No en piemontés? Sabía hablar piemontés, pero sí lo sabía hablar. A veces hacía la imitación del piemontés. Pero no, ella en Argentina vivió 8 años. Yo nací en el 48, ella vivió del 46 al 54 nos fuimos. Yo tenía 8, 9 años, fuimos a Italia. Entonces vivía entre el campo, una casa en 3 de Febrero, que ahora no está más. A veces la busco en calle 3 de Febrero en Belgrano y no está. Y el campo, que es una pasión, cuando estás y ves el campo, venían todos, venía Gianni al campo, es una pasión, queda una pasión, es una pasión de mis hijos y mis nietos, tengo 6 nietos ahora, y es una pasión. Y tengo una hija dedicada al prójimo, creo que la conoces, Alexia, sí. Totalmente dedicada al prójimo, todos los problemas de autismo, de Asperger, de los chicos que necesitan, y la verdad estoy súper orgulloso de ella. ¿Nos morimos y qué pasa, Cristiano? Yo creo que nos morimos y nos morimos. Y ya está. No creo en la reencarnación y en ese tipo de cosas, pero, ok, hay ideas. Última, entrás vos caminando por acá a los 16 años, con un poco más de 50 años de experiencia. ¿Qué le decís a ese chico? Aprendé, aprendé que hay siempre para aprender de todo. Y nunca seas soberbio, nunca pienses que sos mejor. Piensa siempre y te va a ir bien. Te va a ir bien porque vas a subir
por tu fuerza propia, porque la gente se da cuenta, la gente que tiene valores, la gente que funciona, que hace las cosas bien, que no miente, que no te traiciona, la gente se da cuenta y después subís. Tengo alguna gente joven que empiezo a ver que le pasa eso y me encanta. Me gustó mucho charlar con vos. Me encantó esta conversación, era algo que sentía que lo tenía que tener con vos. Y lo mismo siento yo, que se repita pronto. Bueno, Y por lo menos 6 meses. Ok, A ver lo pero que pasa. un abrazo muy especial a la Rosarina, de mi parte. Perfecto, le voy a Gracias. decir a Gaby. Gracias. Un segundo. Gracias. No te vayas, no te vayas.